se exhibe el informe que elaboró el Cuerpo Médico Forense con fecha 16 de marzo del 2021. Ah, el de la cámara Gesell, sí, sí, sí. Sí. Si desea que haga lectura del informe o... Sí, Bueno, sí, 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 sí. es al que él se refería cuando le preguntó al doctor. Sí, sí, lo tuve presente. Bien. Independientemente de lo que usted ya manifestó, entiendo, y también lo que comentó respecto de los informes, si quien lo elabora es un profesional reconocido, por lo menos a usted le merece cierto reconocimiento, quería saber en este caso, por lo que veo dentro de sus títulos que están acá en el informe, debe tener conocimiento respecto de esta coordinadora que elaboró el informe. Y si en ese caso, a su criterio, ¿sí? Es un informe que eventualmente merece ese reconocimiento suyo. No sé si soy clara con la pregunta. No. No pongo la pregunta, doctora, porque ya contestó qué conclusiones arribó del informe y de la Cámara Gesell del doctor. O sea que Bueno, fuera perfecto. de eso, sí, lo que puede, no sé, si no tendría que reformular si aparte del informe le merece o no reconocimiento la profesional que lo suscribe, pero ya contestó con respecto al informe. Sí, en realidad yo entendí que se trabajó más sobre el video que dijo que vio de la cámara Gesell, ¿no? Respecto de quién confeccionó el informe y si es una persona reconocida o no. No, perdón. Yo cuando hablé sobre mi opinión sobre el informe, me parecía que estaba claro que era sobre las conclusiones. Es más, esto está grabado, lo pueden revisar. Por eso Bien. yo hablaba de neologismos, neologismo es una palabra que no existe, eso se entiende que está por escrito, para llegar a unas conclusiones. Está cuando lo dije en el discurso, de lo que hablé Sí. antes. Sí, O sea, yo me basaba en estas conclusiones y en haber visto la cámara Gesell. O sea, mi opinión versó sobre las dos cosas, sobre lo que vi en la cámara Gesell y sobre este informe, que la verdad que no tenía presente de qué fecha era ni demás, pero sí lo vi, y mi opinión versó sobre este informe. En relación a la calidad de la profesional, no la conozco, no es que la esté desprestigiando, simplemente es el análisis mío objetivo desde un punto de vista semiológico, pericial, psiquiátrico. Bien, en términos más coloquiales, porque no soy médica psiquiatra y algunos términos no los manejo obviamente, usted hablaba justamente de esto, ¿no? De utilizar algunos términos que digamos, que no son los utilizados en materia de salud mental. ¿Es correcto eso? Sí, sí. ¿Cuáles serían esos términos para que yo pueda Y comprender tendría un que, poco? a ver si puedo, quiero ver si la tengo impresa acá y si no los voy a Mire, molestar doctor, en yo que se me la lo puedo hagan. decir. Ah, bueno, sí, sí, sí. No sé si... Y lo que pasa es que no me Vamos acuerdo en qué... desde el inicio... Y tendríamos que ir viendo ahora, a ver, vaya bajando. Yo lo voy diciendo, ¿no? La entrevista, a ver, espera un poquito. Bueno, no, necesito los últimos dos renglones y seguir. Sí, a ver, ahí está. Ahí está. Por ejemplo, cuando dice, la construcción racional opera según modelos ideoverbales operacionalmente concretos, lo cual conjuntamente con el nivel productivo alcanzado resultó coincidente con una capacidad de base intelectual normal con disarmonías en el rendimiento imputables a factores esencialmente emocionales. Eso es ¿cómo le puedo explicar? Una mezcla que de sustrato no tiene nada y ni coherencia tampoco. ¿Me entiendes? Como si fuese una mini pimer que meten ahí, mezclan y sale. No tiene una hilación coherente. A ver, yo le pido que me disculpe, pero no termino de entender. Este párrafo que usted dice Sí. no tiene hilación coherente ¿con qué? ¿Con las conclusiones o con el resto del informe? No tiene hilación coherente el párrafo en sí. O sea, objetaríamos este párrafo entonces. En principio. ¿Hay alguno más? Y tendría que seguir viendo porque no la tengo a vista. A ver. Bueno, acá esto es coincidente con lo mío. La capacidad de atención y de concentración se observa exacerbada. Eso no existe dentro de la salud mental. Si hablamos de una
exacerbación, supongamos, como dice la licenciada, de la atención, tenemos que hablar de una hiperprosexia. No existe dentro del lenguaje de la salud mental atención exacerbada. El ritmo asociativo está por momentos acelerado. En su procesamiento psíquico, si bien no se detectaron desajustes de índole psicótica, bueno, procesamiento psíquico es también una gran bola, es como que yo le diga, no sé, puertas. O sea, no tiene objetividad, no tiene precisión. ¿Qué es un procesamiento psíquico? Así suelto. Si bien no se detectaron desajustes de índole psicótica francos, o sea, psicótico, cuando alguien está psicótico es cuando tiene una pérdida con la realidad. No existe un desajuste de índole psicótico franco o no franco. Una persona está psicótica o no está psicótica. ¿Se entiende, doctora? Entiendo, o sea que estaría además la palabra francos, por decirlo de alguna manera, o tiene... No es que estaría de más, es un concepto que no existe. Los desajustes Por de eso índole... yo por eso le hablo de neologismo, sí, pero un desajuste, primero que no se habla de desajuste cuando se habla de psicosis, para arrancar, y para Bien. seguir, porque esas son alteraciones del ascenso-percepción, es lo que si usted ve en mi informe eso está. No se habla de está psicótico, no está psicótico, tiene un desajuste franco, no es franco, es parcialmente franco. ¿Tiene alteraciones del ascenso-percepción? Sí, perfecto. ¿Cuáles son las alteraciones del ascenso-percepción? Los delirios y las alucinaciones. ¿Qué son los delirios? Y los delirios son la percepción de un objeto que no es, perdón, la percepción deformada de un objeto real. Como si yo viese que una lámpara me habla. ¿Y qué es una alucinación? Una percepción sin objeto, y que veo un pitufo. Esas son alteraciones sensoperceptivas que pueden inferir que una persona está psicótica o que tiene un delirio paranoide, que es lo de la percepción sin objeto, ve que alguien lo percibe cuando no existe, pero que no tiene un desajuste de índole psicótico franco, no existe dentro de la bibliografía. Bien. Prevalece la tendencia al manejo disociado, tampoco sabemos de qué, disgregado por momentos, llegando a ser una tramitación insuficiente de la realidad por depositación masiva en el entorno de la problemática. Más allá de que gramaticalmente no lo entiendo, tampoco veo que esté evaluando desde la esfera psicológica. Uh-huh. ¿Sigo? Sí, por favor. Bueno, presenta indicaciones que son coincidentes con egocentrismo. Y que me gustaría saber cuáles son, porque tampoco las detalla. Uh-huh. Inestabilidad emocional, que en realidad debería decir la habilidad emocional. La inestabilidad emocional no existe como, digamos, como término. Operar inadecuadamente en relación a los límites. Me gustaría saber cuáles. Si son los límites a la autoridad, si es un tema emocional, si son temas laborales. Sumado a tendencia a la actuación con tendencia al sincretismo y al rechazo de lo nuevo o lo diferente. En cuanto a la representación de lo humano, denota además vivencias de hostilidad larvada, así como marcado incremento de los montos de ansiedad de tipo paranoide. Bueno, la ansiedad de tipo paranoide también es inexistente. Si usted agarra el DSM-5 y entra a los trastornos de ansiedad generalizada, fíjese si encuentra ansiedad de tipo paranoide, no existe en la nómina. Bien. Por eso digo que hay una mezcla de conceptos y de neologismos que no son de la especialidad. Así como prevalencia de vínculos de tipo oral. Bueno, acá no sé qué opinión emitir, porque no sé si se retrotrae a la infancia, a la etapa oral de Freud, no sé de qué está hablando. Y emergencia de rasgos de emergencia de proceso primario de pensamiento. Emergencia de rasgos de emergencia, o sea, repite. Emergencia de rasgos de emergencia.
No sé, tampoco entiendo qué quiere decir. Bien. La imago debe ser imagen masculina, se expone en tanto una extensión de sí de la cual depende y sobre la cual actúa para retenerlo y apartarlo de manera indistinta. A ver, la imagen masculina se expone en tanto una extensión de sí de la cual depende, o sea, como que dependería de la imagen masculina, y sobre la cual actúa para retenerlo y apartarlo de manera indistinta. ¿Cómo es el concepto ese? ¿Lo retiene o lo aparta? No sé. Estructuración de base borderline. Ese es un trastorno de personalidad que no sé qué test o qué tipo de abordaje semiológico utilizó para arribar al diagnóstico, porque por las observaciones que hicimos recién, y tampoco se adjunta ningún tipo de test como para llegar a ese diagnóstico, desde la psicología, que es diferente a la psiquiatría. Tendencia a la disociación y a la proyección masiva en el entorno. Habría que ver de qué tipo de disociación estamos hablando, porque hay un montón. Los Bien. trastornos disociativos en el DSM-5 hay como 5 subtipos. Predominio, será predominio, Entiendo que sí. de una forma fallida de comunicar lo más profundo y perturbador. Esto es como que le cuesta, es una interpretación propia, ¿eh? Como que le cuesta comunicar lo más profundo y perturbador, o doloroso será, no sé. Elementos de corte egocéntricos regresivos, tampoco sé a qué. O sea, egocéntricos cuando habla de su infancia, cuando habla de qué cosa. Propensión a la fluctuación entre la idealización, la manipulación y la devaluación de los vínculos. No sé de qué vínculos habla. Paternos, de pareja, laborales, sociales, de amistad. Ujú. Fluctuación a la idealización, tampoco sé de qué, ni de qué extremos quiere rozar o manejar. Esa página ya estaría, doctora. Bien. Entonces acá lo que tendríamos es Sigue. tanto... No, pero le quiero hacer esta consulta para que me quede claro. Perdón que no lo hago a través del tribunal, pero bueno, con la dinámica. Entonces tenemos algunos términos que no son utilizados en materia de salud mental, por lo que usted mencionaba, y aparte habría algunas cuestiones que no están explayadas. O sea, usted me dice Son que... confusas y carentes de rigor científico. ¿De rigor científico o que falta en el informe? Porque, por ejemplo, usted me decía que cuando habla de la partecita de la propensión a fluctuación, triangulación, la manipulación y evaluación de vínculos, no sabemos de qué vínculos está hablando. No, yo reitero mi postura. Para mí son confusas y carentes de rigor científico porque como son todas aseveraciones inconclusas o Bien. deficientes, no hay o inexistentes, no hay manera posible de llegar a una conclusión confiable. Inexistentes, perdón, no entendí esa parte. Y por ejemplo, cuando hablábamos lo de desajustes psicóticos francos. Sí, eso ya sería más de una terminología por lo que usted me dijo que no se utiliza en materia de salud mental, pero por ejemplo cuando habla de los rasgos de emergencia de vínculos de tipo oral, no sabía a qué se refiere, cuando me dice que habla de la devaluación de vínculos, no sabía a qué vínculos se está refiriendo. O sea, más allá de esos términos específicos que no se utilizaría, cuando usted habla, cuando No es que no se utilizan, no existen. No existen, pero cuando, por ejemplo, dicen, presenta indicadores que son coincidentes con egocentrismo, no sabe a cuáles indicadores se está refiriendo, cuando habla de operar inadecuadamente en relación a los límites, no sabe a qué tipo de límites se está refiriendo, ¿verdad? Eso es lo que yo entendí. Sí, es lo que está a la vista porque no hay ninguna otra explicación, es solamente lo que estamos leyendo todos. Bien, perfecto. Ahora sí, discúlpeme, pero quería primero tener claro eso para poder continuar. Creo que estábamos más arriba. 9, ¿no? Perdón, Marcados componentes, no, más abajo, en el principio de la tercera. Ahí está. Marcados componentes paranoides
en todo lo que leímos precedentemente, en ningún momento habla de paranoia, y si hablase de paranoia tendría que hablar de alteraciones sensoperceptivas, que tampoco lo hace. Habla de los desajustes psicóticos francos que no existen. Por eso yo, cuando me pidieron opinión sobre esto, le decía que hay neologismos y sustenta conclusiones en un estudio completamente incongruente, desajustado y sin los términos ni los conocimientos que la especialidad requiere. Lo Bien. masculino aparece devaluado, ¿en qué sentido? Yo no sé si porque prefiere tener una perra en vez de un perro, porque no quiere tener pareja, porque tuvo una mala relación con su padre, porque tuvo una mala experiencia con un novio, no lo sé. Lo que simbólicamente remite a los planos psicosexuales se tiñe de regresión, indiscriminación, perturbación, extendiendo al vivencia a los planos funcionales maternos. No sé realmente qué quiere decir. A los planos funcionales maternos. No sé. Desconozco. Elevado nivel de tensión psíquica con núcleos depresivos precariamente contrarrestados, eso sí es claro, ¿no? Tiene un elevado nivel de tensión, de nerviosismo, para ponerlo en palabras claras, con núcleos depresivos, que es lo que yo le decía antes, cuando le hablaba de hipertimia de displacentera, no me acuerdo quién me lo preguntó, pero bueno, es eso. O sea, en términos más coloquiales, son núcleos depresivos, eso está bien, es lo mismo que pusimos nosotros. En cuanto al análisis del relato se destaca, el relato no guarda una estructuración lógica, es confuso por momentos, centrado en situaciones repetitivas y ligadas a su entorno laboral. Si es confuso, no entiendo en qué se sustenta, porque no me alcanza con que diga que es repetitiva. Bien. No puede dar cuenta, salvo de 3 nombres, de otros, así como de lugares y de fechas. Bueno, eso no sé, eso es un dato que debe haber pesquisado, que no. Las situaciones que describe son similares para todos los actores. Tampoco está en el informe, pero supongamos que es así. No hay un sustrato afectivo diferenciado. ¿Con respecto a qué? Por ahí en el relato, no sé, salió que falleció la abuela y quedó anclada emocionalmente ese recuerdo. ¿Se entiende a lo que Entiendo. apunto? Sí. O sea, hay cosas que son incompletas, hay cosas que no son de la especialidad, hay cosas que están mal aplicadas, hay cosas que están mezcladas, entonces es como muy difícil arribar a una conclusión sólida. Bien. Los lugares descriptos son confusos y asociados a una única descripción. Tampoco lo sé porque no está descripto más arriba. Bien. Denota cierta exacerbación patológica de la imaginación. Tampoco está descrito más arriba. O sea, no digo que no lo haya pesquisado o que no lo haya interpretado como tal, pero yo no tengo un sustento en el informe que me respalde esta conclusión. Bien. Si bien el informe anterior, por ejemplo, no es porque lo haya presentado yo, pero si ustedes lo leen, todos los síntomas positivos que se fueron pesquisando son acordes a la conclusión, y si uno lee la conclusión, se da cuenta que responde a lo precedente. Acá es como que hay conclusiones que no se pueden atar con nada. Ujú. Conclusiones periciales psicológicas. Si bien la verosimilitud es una impresión diagnóstica, en este caso el relato presenta cierto grado de exacerbación patológica de la imaginación. Vuelvo al punto anterior. No está descrita en ningún lado, ni con un ejemplo, ni con nada. Yo puedo decir que una persona es psicótica y tiene criterio de internación porque tiene riesgo cierto inminente, me dice que se quiere matar, tiene un plan para suicidarse. Pero no puedo decir que tiene riesgo de internación porque tiene riesgo de internación. O sea, necesito justificarlo. El relato no guarda una estructura lógica y coherente con un sustrato afectivo coincidente y concomitante. También me falta el ejemplo, o que esté citado precedentemente. O sea, son conclusiones que no están atadas al cuerpo del escrito. Bien. La verosimilitud, otra vez, es una impresión, creo que está en el primer párrafo esto. Ah, no, la primera parte es igual. La verosimilitud es una impresión que se da cuenta de que la ocurrencia de los hechos no guarda características patológicas. La verosimilitud es una impresión que da cuenta
de que la ocurrencia de los hechos no guarda características patológicas. En esta persona no se descarta exacerbación patológica de la imaginación, por lo cual el relato no puede ser considerado tanto verosímil. Bueno, no se descarta, acá volvemos a lo mismo que hablamos 5 veces de la imaginación, o sea, damos vueltas siempre en lo mismo. O sea, ata la verosimilitud a la imaginación y habla de una exacerbación patológica de la imaginación cuando la imaginación no está descripta. Bien. Y ahora que veo el nombre acá, respondiendo a la primera pregunta, no la conozco. Doctor, cuando usted Sí. habla de que se incluyen conceptos que no son propios de la bibliografía, ¿usted habla Sí. de la bibliografía propia de la ciencia de la psiquiatría o de la psicología? No, en cualquiera, porque cuando hablamos, por ejemplo, de psicosis, que es un término que es compartido, un paciente psicótico lo puede tratar un psicólogo, siempre con el auxilio de un psiquiatra, pero tiene que tener conocimiento. Eso está englobado dentro de lo que son las alteraciones sensoperceptivas. Cuando, no me acuerdo ya en qué página, hablaba de desajustes psicóticos francos o algo por el estilo, eso es como para que lo patente y ponga su nombre, no existe, no sé cómo explicarlo. Son términos que no, dentro de la especialidad, no de la psiquiatría solamente. No. No existe Yo estoy ninguna hablando de la especialidad de semiología de la salud mental, que obviamente yo abarca digo, la desde la ciencia psicología. de la psicología, esos conceptos dice usted que no existen. No, yo lo que estoy diciendo es que para hablar si una persona está psicótica o no está psicótica, ese es un ejemplo como tanto de los que vimos, pero por ahí ese es el más notorio. Sí, hay conceptos que en ambas ciencias están, de alguna manera, como dice usted, tienen un concepto similar, están emparentados. Hay otros conceptos que quizá el abordaje es distinto, ¿verdad? Sí, pero acá hay un libro patrón, que es el DSM-5, que es el libro de estadísticas, tratamiento y diagnóstico de enfermedades mentales, de la Asociación Americana de Psiquiatría. Por más que sea la Asociación Americana de Psiquiatría, todos los psiquiatras y psicólogos, más los que nos desempeñamos en el ámbito pericial, es el ABC. Entonces, cuando uno encuadra determinada patología, tiene que estar enmarcada dentro de ese libro. Es como que yo le hablé a ustedes de el Código Procesal Penal. ¿Me entienden? Entonces, por más que no tenga la exactitud por ahí que tiene un psiquiatra sobre determinados temas, tiene que conocer los límites, los alcances y las cosas que no puede incluir en un concepto. Entonces, cuando yo veo un informe, que aparte veo la cámara Gesell, que le vuelvo a decir, me pareció más una indagatoria por la modalidad de abordaje a una supuesta víctima, que un lugar donde se la pueda estudiar de manera pormenorizada para ver qué curso tiene esta investigación, lo veo coronado con toda esta cantidad de incongruencias y o falencias desde lo técnico, que a mi criterio desde ningún punto de vista puede llegar a unas conclusiones confiables, porque las herramientas que se utilizaron para esas conclusiones son completamente endebles. Doctora, ¿tiene alguna otra pregunta para hacerle? No. Ninguna pregunta, para mí está más que suficiente. Gracias, doctor. Un gusto, doctora. Si no hay más preguntas que realizar, damos por finalizado el acto. Les hago saber que esta audiencia está siendo grabada, se va a incorporar al expediente digital y a su vez se va a realizar por secretaría un acta donde se va a dejar constancia de la realización del acto. Bien. Bueno, gracias doctora, gracias doctor. Un saludo también a la defensora. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día, hasta luego. Buen día para todos.